A estos dos no hay nada más que animarle un poquito. Verás cómo se terminan arreglando. Venga, coño, a darse un beso a los dos ahora mismo y en los morros, además. Desde luego, Heliodoro, tú no eres más tonto porque no te entrenas. No tengo yo nada más que hacer que darle un beso a eso, para que me clave el único diente que tiene en el labio. Ah, mira, eso sí, si alguna vez decido ponerme un príncipe de esos que se ponen los muchachos, entonces sí me dejo que me lo den. ¿Para qué me hagan el agujero? No, me voy a Olegario, que por ella estoy bastante insultado, que nada más que ha faltado tú por insultarme. Si quieres llamarme algo, pues me completo. ¿Y qué te voy a llamar yo, Heliodoro? Pues cualquier cosa, que si yo me insulto ya con la familia parece que me falta algo. Ella no te insultó, hombre, que yo no te insultó. Pero venga, hombre, que si no, no me voy a gusto. Que no te insultó, Heliodoro. Dame el de bien favor. Bueno, si te lo vas a tomar así, venga, te insulto. ¡Cabronazo! Acabo de la leche, Olegario, tío, que te has pasado, macho. Pero yo pinchándote a ti. Si eras tú el que no me dejabas en paz en todo el día, asqueroso. El caso es que por uno por otro, aquí estamos, sin que se acuerden de nosotros para... Si dijéramos que me tenían que lavar el culo, vale, podría entenderlo. Pero vamos, con lo bien que me la apaño yo solita para todo. Y las ganas que tenía tu hija de traerme para acá. ¡Rafa! Esta me la ve, vegetariana. Perdona, Alexandra, perdona que no te lo vuelva a llamar más. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Nada, este tío famoso que me está insultando. Diga, si es broma, hija. Pues Alexandra, ya ves que yo en el fondo te tengo mucho cariño. Que las manos vayan al pan. Es que yo le llamo así. Porque desde que se cumplió mi pobre Venancio, por ahí no ha pasado nadie. Tiene que estar lleno de telarañas. Mi pobre Venancio, que se fue al cielo. Que no lo ¿Qué tal van los mozos? Anda, hija, ya está bien, que se te vea el pelo. Padre, no he podido venir antes, padre. He estado de limpieza, pero en cuanto he acabado, me he escapado enseguida. Y mi Olegario, no sabéis no siquiera venir a verme. Calle, calle. Está bueno el Olegario. No sale ni a la puerta de la calle. Pues que resulta que se ha enterado el barrio de que se bebía su orí creyendo que era cerveza. Y no sabes el cachondeo que se traen con él. El otro día se venía conmigo a la compra. No hacemos nada más que salir y nos encontramos con Cleto, el del tercero, que tira de bragueta y dice: Olegario, si quieres una cañita no tienes nada más que pedirlo. Se puso colorado un tomate. A los señores residentes que pueden pasar a comer. Uy, ¿y qué pronto comen aquí? Si todavía no habrán hecho ni hambre. ¿Y qué? ¿Tú no estás casada, que no, hermosa? No, señora. ¿Y a que tampoco tienes novio? No, señora. Hombre, pues tienes que arreglarte un poquito más, hermosa. ¿Y para qué? Pues para que te salga novio. No puede sola, que mala compañía. Desde luego que sí, que lo es muy malo. No te preocupes, mujer. Habrá vergonzado por lo del meao, ya vendrá. Sí, ya vendrá, ya vendrá. ¿Sabe Dios cuándo? Que no nos quieren de eso, que está visto que no nos quieren. Vamos, Lisandro, hombre. No te pongas así que se me coge el corazón, ¿eh? Que no estoy acostumbrado a verte así, que me coge el corazón. Ay, perdona, que no me da cuenta, claro. No. Si deja la mano. Si te dejo que me toque, deja la mano. Pero solo la mano, ¿eh? El vulgario ni se te pase por la cabeza. No, hombre, mujer, ¿qué cosas tienes? Apoya tu cabeza sobre Dios, ni siquiera. No te vayas más cómoda. Gracias, Teresa, hermoso. Gracias. ¿Quién me iba a decir a mí que me ibas a empezar a caer también? Lástima que seas tan feo, jodido. Vamos, Lisandra, eres feo. Metiéndome con mi marido. Pero nada, por más que discuto con él, no me quedo satisfecha. Tengo que regañar también con tu suegra, que si no parece que me falta algo. Parece que están en la edad del pavo. ¿En la edad del pavo? Será la edad del pavosaurio, porque con 80 y tantos años cada uno, ya me dirás tú a mí que el pavo dura tanto. Para vuestras cuentas, que sepáis que nos hemos enamoriscado y nos hemos escapado para casarnos. Así que suben por culo. Que nos vamos de luna de miel.
Y no volvemos hasta que no nos hayamos gastado todo el dinero que tenemos en la cartilla. ¡Oh, qué romántico! ¡Qué envidia me dan! ¿Dónde vamos ahora de Santita? Mira, lo primero, a casarnos. Y de allí, derecho al banco, a sacar todo el dinero, para irnos de luna de miel, hasta que nos fundamos todos. ¿Cuánto tienes con la cartilla? Pues yo creo que tengo más de 2.000 euros. ¿Y tú? Por ahí andará también. ¿Y no vamos a dejar nada? Ni una perra. Anda que se joda, este padre asqueroso. Y luego que carguen con nosotros. Pues también tienes razón. Mira, que cuando nos casemos, no va a haber aquí nadie que nos diga ¡viva los novios! Con lo que me gustaba a mí eso. No te preocupes que es un ladrillo. Oigan ustedes, a ver si me pueden hacer un favor. Esta mi novia le hace mucha ilusión que nos digan viva los novios. Y como no va a haber nadie, pues para ver si ustedes pueden decir viva los novios cuando salgamos por la puerta.